Si eres un apasionado de la astrología o simplemente quieres entender mejor la dinámica de los signos zodiacales, estás en el lugar correcto. Sumérgete en el fascinante mundo de Acuario, uno de los signos más interesantes y misteriosos del zodiaco. Exploremos su mente. Cómo reacciona cuando se siente herido. Si realmente puede ser vengativo y cómo evitar que adopte una actitud fría y distante hacia ti. Comencemos. ¿Cómo funciona la mente de Acuario cuando siente que lo han herido? Acuario, regido por Urano y el elemento aire, es muchas veces incomprendido. Su mente es un universo de ideas, pensamientos y proyecciones hacia el futuro. Es independiente, racional, idealista. Pero eso no significa que no tenga sentimientos. Cuando alguien hiere a un Acuario, no se trata de una reacción explosiva o descontrolada. No. La mente de Acuario es mucho más compleja y sutil. Cuando Acuario se siente herido, lo primero que hace es retirarse. No necesariamente físicamente, sino emocional y mentalmente. Se distancia. Se vuelve frío, distante, incluso indiferente. Pero esto no significa que no esté sintiendo algo por dentro. Lo que ocurre es que su mecanismo de defensa ante el dolor es intelectualizarlo. Acuario se sienta a solas, en silencio, y comienza a analizar. Examina lo que ocurrió como si fuera un experimento social. Se pregunta qué llevó a esa persona a actuar así. Intenta comprender la situación desde una óptica lógica. Pero en el fondo lo que está haciendo es proteger su mundo emocional. Acuario teme perder el control emocional. No porque no lo tenga, sino porque cuando sus emociones se desbordan pueden llevarlo a sentirse completamente vulnerable. Por eso, frente a una herida emocional, en vez de llorar o gritar, Acuario se vuelve casi impenetrable. Puede hacerte creer que no le importas. Puede actuar como si nada hubiera pasado. Pero eso es solo una máscara ara. Dentro de su mente, Acuario está evaluando si esa relación merece seguir existiendo en su vida. Está midiendo si esa herida fue un accidente o una traición. Si fue una falta de empatía o una intención consciente. Y en base a eso toma decisiones. No siempre las comunica. No siempre pide explicaciones. Acuario puede desaparecer sin decir adiós. Puede cerrar la puerta con total serenidad mientras por dentro algo en él se rompe en silencio. Porque cuando Acuario se decepciona, no es un drama. Es un cambio interno. Pierde la admiración. Y cuando Acuario deja de admirarte, comienza a verte con otros ojos. Más fríos. Más calculadores. Y eso en realidad es el principio del fin. Sin embargo, si siente que la herida fue sin intención, si ve un gesto genuino de arrepentimiento, Acuario puede perdonar. Pero no porque sea ingenuo, sino porque cree en la evolución, en la transformación. Cree en segundas oportunidades, pero no en repetir ciclos tóxicos. Lo más curioso es que Acuario puede seguir siendo amable contigo incluso después de que lo hayas herido. Puede seguir conversando, enviando memes, manteniendo una cordialidad superficial. Pero no te confundas. Eso no significa que todo esté como antes. Significa que su corazón ya no está en el mismo lugar. Que su mente ya te puso en otra categoría y, probablemente, en silencio, ya está soltando. La mente de Acuario, cuando se siente herido, se convierte en un laboratorio emocional. Observa, analiza, evalúa y finalmente actúa. No con gritos ni reproches, sino con silencios y distancia. Porque Acuario no se desquita, se desconecta. Y cuando lo hace,
difícilmente hay retorno. Por eso, si tienes cerca un Acuario y has cometido un error, lo mejor que puedes hacer es hablar con honestidad. No trates de manipularlo emocionalmente porque detectará la falsedad de inmediato. Sé transparente. Sé directo y, sobre todo, dale tiempo. Porque en el fondo Acuario no guarda rencor. Guarda aprendizajes. Pero no olvida fácilmente quien le rompió el alma cuando solo quería compartir su mundo. ¿Acuario es vengativo? Cuando pensamos en venganza, lo primero que se nos viene a la mente son acciones impulsivas. Reacciones intensas o planes cuidadosamente elaborados para hacer pagar a alguien por lo que hizo. Pero cuando hablamos de Acuario, las cosas funcionan de una manera muy diferente. Este signo, regido por Urano y vinculado al elemento aire, no es tradicionalmente emocional ni impulsivo. Su forma de procesar las ofensas o traiciones es mucho más mental, estratégica y, en muchos casos, impredecible. Entonces, ¿es Acuario vengativo? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. La venganza en Acuario no es visceral. No es de esas que estallan en el momento. Acuario no busca herirte con palabras hirientes o arranques de furia. En realidad, Acuario se aleja de todo lo que considere emocionalmente tóxico. Y si siente que alguien lo traicionó, lo defraudó o lo utilizó, no buscará venganza de la forma convencional. Pero eso no quiere decir que no tome represalias. Acuario es un signo que observa, analiza y luego actúa. Si se siente profundamente herido, lo más probable es que no diga nada, que no te confronte, que no te dé la oportunidad de defenderte. Lo que hará será mucho más frío, te sacará de su vida como si nunca hubieras existido. Y eso, para muchas personas, es más doloroso que cualquier grito o enfrentamiento. Acuario puede borrar el vínculo de un momento a otro y no volver jamás. Y eso, aunque parezca indiferencia, puede ser su manera más elegante y firme de vengarse. Además, Acuario no tiene tiempo ni energía para tramas de drama. Prefiere invertir su mente en cosas más grandes, más elevadas, más creativas. Pero si considera que alguien cruzó una línea imperdonable, puede ejecutar una venganza silenciosa. ¿Cómo es esto? Simple. Dejarte fuera de su mundo. Ignorarte. Retirarte todo acceso a su apoyo, su compañía o su inteligencia. Porque para Acuario no hay castigo más grande que el exilio emocional e intelectual. Y hay otro matiz importante. Acuario no es vengativo por ego ni por orgullo. Si decide tomar distancia o aplicar un castigo silencioso, es porque siente que es lo justo. Lo hace desde una lógica que muchas veces los demás no comprenden. No busca venganza para satisfacer el dolor, sino para marcar un límite. Para decir sin palabras, conmigo no se juega. Ahora bien, si Acuario es un ser más evolucionado espiritualmente, posiblemente ni siquiera piense en vengarse. Simplemente soltará. Avanzará. Elevará su frecuencia y dejará que la vida, el karma o el tiempo se encarguen. Porque sabe que cada quien recoge lo que siembra ahí. Mientras tanto, él seguirá su camino libre, distante y enfocado en su futuro. Entonces, Acuario es vengativo. No en el sentido clásico, pero sí puede ser tajante. Frío y absolutamente contundente cuando siente que fue dañado. No necesita vengarse con violencia ni con palabras duras. Su ausencia es su mayor poder. Su indiferencia es su mejor escudo. Y su mente, tan avanzada y compleja, siempre encontrará la forma más inesperada de demostrar que contigo se acabó. Así que,
Si alguna vez pensaste que herir a un Acuario no tendría consecuencias porque no se altera ni arma escándalos, piénsalo 2 veces. Porque cuando Acuario se va, lo hace de verdad. Y cuando decide que alguien ya no merece su presencia, no hay marcha atrás. No grita. No pelea. No discute. Simplemente desaparece. Y ese, muchas veces, es su acto más profundo de justicia. ¿Qué tan lejos puede llegar un Acuario vengativo? Cuando hablamos de venganza, solemos imaginar explosiones emocionales, confrontaciones directas o planes fríamente calculados que se ejecutan con precisión. Pero con Acuario, todo esto toma un rumbo distinto. Este signo, gobernado por Urano, el planeta de la revolución y lo inesperado, jamás reacciona de la forma que uno espera. Y cuando se trata de venganza, esa lógica también se rompe. Acuario no es un signo vengativo en el sentido tradicional. No es como Escorpio, que planea con intensidad, ni como Aries, que explota en el momento. Acuario es diferente. Su estilo es más cerebral, más desapegado y, por eso, más desconcertante. Y es precisamente ese desapego lo que lo hace potencialmente más peligroso. Porque cuando un Acuario decide que quiere dar una lección, no lo hace desde el resentimiento, sino desde una especie de justicia fría y racional. Entonces, ¿qué tan lejos puede llegar un Acuario vengativo? La respuesta es, tan lejos como su lógica le permita justificarlo. Y su lógica puede ser muy distinta a la tuya. Cuando Acuario se siente traicionado, humillado o manipulado, lo primero que hará es tomar distancia. Te observará desde lejos. Evaluará tus patrones, tus debilidades, tus puntos ciegos. No para atacarte de inmediato, sino para entender con qué está lidiando. Porque Acuario no golpea en caliente. Acuario golpea cuando menos lo esperas. Una de las armas más poderosas de este signo es su capacidad para volverse invisible. Puede desaparecer de tu vida sin dejar rastro, ignorarte por completo y hacer como si nunca hubieras existido. Y aunque esto puede parecer una simple retirada, en realidad puede ser una forma de castigo psicológico. Porque Acuario sabe que muchas personas dependen de su presencia, de su energía, de su mente brillante. Y cuando te la quita, lo sientes. Pero si decide actuar de forma más directa, puede ir mucho más allá. Acuario es el signo del colectivo, de las redes, de la conexión social. Si siente que necesita hacerte pagar, puede influenciar silenciosamente a otros para que también tomen distancia de ti. No lo hará con chismes baratos ni confrontaciones. Lo hará con hechos, con verdades que te dejen sin defensa, con argumentos que parecen imparciales, pero que en realidad están diseñados para aislarte. Acuario también tiene la capacidad de utilizar la tecnología, la información o su intelecto como herramientas de venganza. Puede exponer una verdad que tú querías mantener oculta. Puede decir una frase en el momento justo que te deje sin palabras. Puede retirarte su apoyo, su visión o su creatividad en un proyecto conjunto. Y sin el todo puede derrumbarse. Porque cuando Acuario se va, no solo se va él, se va su capacidad de ver más allá, de conectar ideas, de dar aire fresco a lo que estaba estancado. Y lo más inquietante de todo esto es que Acuario rara vez muestra odio. Su venganza no nace del fuego, sino del hielo. Puede actuar con una calma tan perturbadora que ni siquiera sabrás que estás siendo castigado hasta que ya sea demasiado tarde. Eso sí, Acuario necesita una razón de peso para llegar a ese extremo. No se mueve por caprichos,
pero si siente que lo traicionaste de una forma grave, que jugaste con su confianza o que lo trataste como si sus principios no valieran nada. Prepárate. Porque cuando Acuario decide que alguien no merece su respeto, es capaz de usar su mente como un arma quirúrgica. Y lo más interesante, mientras tú sigues preguntándote qué pasó, Acuario ya está 3 pasos adelante. No necesita verte sufrir para sentir que ganó. Su victoria es saber que ya no te necesita, que ya no formas parte de su mundo y que ha recuperado el control. Así que, ¿qué tan lejos puede llegar un Acuario vengativo? Lo suficiente como para que no lo veas venir. Lo suficiente como para que su ausencia duela más que cualquier presencia conflictiva. Lo suficiente como para que entiendas, sin una sola palabra más, que con Acuario nunca debiste haber cruzado la línea. ¿Cómo evitar la venganza de Acuario? Hablar de la venganza de Acuario no es hablar de gritos, escenas dramáticas o explosiones emocionales. No. La venganza de Acuario es sutil, fría y muchas veces invisible. Es una especie de castigo silencioso que se manifiesta con distancia, indiferencia y una desconexión total. Pero, ¿es posible evitar que Acuario llegue a ese punto? ¿Hay algo que se pueda hacer para no quedar en el lado oscuro de su universo? La respuesta es sí. Pero para lograrlo primero hay que entender cómo funciona su mente. Acuario es un signo profundamente mental, regido por Urano, el planeta de lo inesperado, la innovación y el cambio. Aunque muchos lo ven como un ser distante o indiferente, la realidad es que tiene un mundo emocional muy complejo, solo que no lo expresa como los signos más emotivos. Lo que Acuario necesita ante todo es respeto por su individualidad, honestidad intelectual y libertad para ser quien es sin condiciones. Si logras entender eso, ya tienes medio camino ganado. Evitar su venganza no se trata de caminar sobre cáscaras de huevo ni de reprimir lo que sientes. Se trata de ser claro, coherente y genuino. Porque si hay algo que detesta Acuario, es la falsedad disfrazada de buenas intenciones. Él no necesita que lo adulen, necesita que lo respeten. No busca aprobación, busca autenticidad. Si tú puedes ser tú mismo sin máscaras y sin juegos mentales, es muy probable que Acuario nunca tenga motivos para vengarse de ti. Otro punto crucial, no intentes manipularlo emocionalmente. Acuario tiene un radar muy fino para detectar chantajes, dramatismos innecesarios o estrategias emocionales para controlarlo. Y cuando siente que alguien intenta atraparlo o reducir su libertad, se activa una alarma interna que puede alejarlo para siempre. No hay nada que irrite más a un Acuario que sentirse limitado, observado o forzado a actuar de una manera que no va con su naturaleza. Si quieres mantener una relación sana con él, deja que respire. Dale su espacio. Confía en que volverá si lo siente genuino. También es clave que respete sus ideales, incluso si no los compartes. Acuario es un signo que vive por sus principios. Tiene una visión del mundo muy particular, muchas veces adelantada a su tiempo. Si intentas ridiculizar sus ideas, minimizar sus causas o burlarte de su forma de pensar, lo perderás. Y aunque no lo diga con palabras, su decepción se irá acumulando hasta que un día, sin previo aviso, te elimine de su vida con la misma frialdad con la que uno cierra una ventana. Entonces, ¿cómo evitar su venganza? Sé honesto. Sé directo. Habla con argumentos, no con gritos. Escucha y, sobre todo, no juegues con su confianza. Porque aunque Acuario pueda perdonar, difícilmente olvida. Y si siente que alguien abusó de su buena voluntad, que lo utilizó o lo menospreció, su reacción será cortante y definitiva.
No necesita gritar para hacerte sentir que algo se rompió. Basta con que se desconecte por completo de ti. Por otro lado, si cometes un error con Acuario, no intentes justificarte con excusas vacías. Valora la autocrítica. Si fuiste injusto, admítelo. Si fuiste frío, reconócelo. La transparencia puede salvar una relación con Acuario mucho más que una promesa vacía o una disculpa disfrazada. Cuando ve sinceridad emocional y voluntad de mejora, su mente se abre. Pero si percibe arrogancia, evasión o mentira, el bloqueo será absoluto. Finalmente, recuerda esto: Acuario no quiere venganza. No es su meta ni su naturaleza más profunda. Lo que quiere es conexión genuina, respeto mutuo y libertad compartida. Pero si lo empujas al límite, si lo traicionas de verdad, su forma de cortar será tan fría como el viento del invierno y no habrá forma de volver al mismo lugar de antes. Así que, si quieres evitar la venganza de Acuario, no le tengas miedo. Entiéndelo, escúchalo y, sobre todo, no lo subestimes. Porque en su mundo la lealtad no se exige, se gana. Y cuando la pierdes, lo pierdes todo. En resumen, la mente de Acuario es compleja, racional y a veces difícil de leer. Aunque no es un signo que se deje llevar por la venganza en su forma más tradicional, puede llegar a ser implacable cuando se siente traicionado o manipulado. Si quieres evitar entrar en el radar de su desapego o venganza, recuerda que la clave está en el respeto, la autenticidad y la libertad mutua. Acuario valora la honestidad y la coherencia por encima de todo. Si le ofreces eso, no tendrás nada de qué preocuparte. Pero si por alguna razón cruzas la línea, su reacción será más fría y calculada de lo que jamás imaginaste. En su mundo, el silencio y la distancia son a veces las respuestas más poderosas.